Buenas a todos, mi nombre es Carlos Pinto. Yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Informática en CEUTEC. Actualmente estudio y trabajo como supervisor en el área de call center, ¿verdad? Eh, en el mundo del BPO. Y pueden encontrarme en LinkedIn como Pinto-CA. Hoy vamos a hablar un poco sobre esta presentación que hice en base a un ensayo que también está basado en un video ya titulado Tu mirada puede transformar a las personas. Vamos a empezar dando el crédito, ¿verdad? Este video realmente fue una sesión de Q&A, de preguntas y respuestas que fue grabado entre el escritor y economista español Alex Rovira y pues un público. Entonces, el link se los dejo pues para que puedan verlo en YouTube, puedan ver la versión completa. Pero aquí vamos a discutir un poquito sobre algunos de los highlights o algunos fragmentos, algunas cosas o respuestas que se compartieron que me llamaron mucho la atención. Sin más preámbulo, pues empecemos y empecemos hablando, ¿verdad?, sobre la importancia que tiene para el ser humano en la actualidad, tanto como en lo profesional como en muchos otros aspectos de la vida, mantener un buen balance entre la formación y la educación. Muchas personas se confunden y piensan que porque tienen muchos títulos universitarios, han logrado bastantes logros académicos como maestrías, doctorados, creen que tienen un alto nivel de educación, tal vez educación académica, pero eso forma parte de la formación, la preparación, el aprendizaje y conocimiento académico que podamos llegar a tener. Cuando hablamos de educación, o al menos en este contexto, vamos a estar hablando de lo que es más básico para el ser humano, cuestiones como modales, valores y principios. Entonces, en la actualidad hay muchas personas que, pese a tener una muy buena formación, a tener sus carreras universitarias, a tener maestrías, incluso doctorados, pueden llegar a ser muy mal educadas. Pueden estar llenas de arrogancia, llenas de prepotencia, que al final son acciones que representan o llevan a otras acciones que que representan una mala educación. Por otro lado, y eso es algo que se dice mucho, se dice bastante, que hay personas que a pesar de no tener una alta preparación académica, una alta formación académica, son muy humildes, son muy amables y tienen una muy buena educación. Entonces es importante aclarar que nuestro nivel de formación académica no es igual a el nivel de educación que tengamos como personas. El video se titulaba que nuestra mirada puede transformar personas. Cuando hablamos de mirada o cuando se menciona la mirada, es una manera un poco literal o literaria, perdón, de referirse a ciertas acciones. O sea, nuestras acciones pueden manifestar lo que nosotros pensamos o creemos. Entonces, la manera en cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros actuamos hacia las demás personas, pueden o dan a entender lo que realmente nosotros sentimos o pensamos de estas personas. La mirada apreciativa, o sea, todas esas acciones están llenas de compasión, que son amables, es aquella o son aquellas, ¿verdad?, que son libres de prejuicios y proyecciones. Entonces es muy importante también, porque aquí se hacía énfasis bastante en evitar los prejuicios, no poner etiquetas, y eso es algo que sucede bastante en la sociedad actual, que muchas veces ni siquiera nos damos el tiempo o le damos la oportunidad a otras personas para realmente conocerlas como son, y ya simplemente eh, pues asignamos etiquetas o empezamos a tener prejuicios hacia ellas. Es muy importante mantener un equilibrio entre la formación y la educación. El autor del Principito afirmaba que si queremos un mundo lleno de paz y justicia, debemos poner a la inteligencia al servicio del amor. Y esta frase, pues, representa o hace alusión perfectamente a lo que acabamos de hablar, del equilibrio entre esa formación académica, entre esas habilidades, esos conocimientos que podemos llegar a adquirir, con una muy buena educación, con esos valores que pues son tan importantes para fomentar o para establecer buenas relaciones como ser humanos.
En un mundo como es el actual, ¿verdad? Que tenemos una creciente competencia profesional y los conocimientos son cada vez más avanzados, nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías, etcétera. Las personas tienden a hacer a un lado los valores y principios, dejándose llevar por la arrogancia y la prepotencia, que son al final son actitudes negativas que tienen un impacto negativo en las demás personas. Y esto termina dificultando las relaciones en todo ámbito. Una persona que por lo general es arrogante y prepotente, le es más difícil establecer buenas relaciones tanto en lo académico, en lo personal, como en lo profesional también. La transformación, por otro lado, es muy importante para el ser humano. Virgilio afirmó, pueden porque creen que pueden. Y aquí hay que hacer un énfasis en el creer. Pueden porque creen, o sea, ellos mismos se lo creen. Y esto es algo que muchas veces sucede. Muchas veces las personas saben que tienen ciertas habilidades y saben que pueden lograr cosas. Sin embargo, dudan de sí mismos y no actúan porque no creen en sí mismos. Otras personas tal vez no tienen el mismo nivel de capacidad, pero no tienen el mismo nivel de conocimiento, de habilidades. Sin embargo, porque ellos sí confían en ellos mismos, en su esfuerzo, en lo que ellos pueden lograr, finalmente terminan logrando. Entonces, muchas veces es importante hacerle creer a las personas que son capaces, que pueden. Y esto va de la mano con esas miradas o esas acciones, ¿verdad? Que puedan positivas, la educación, porque eso al final puede terminar, eso al final termina generando motivación en las personas y un líder debe generar motivación en su equipo, porque esto causa un impacto positivo que al final orilla al equipo a superarse, a mejorar. Esto hace que las personas crean en sí mismas. Entre las claves del aprendizaje también se mencionaba, ¿verdad? Que se encuentran el entusiasmo, la pasión y el esfuerzo, combinados con la alegría y el reconocimiento. Y vamos a hacer un poquito de énfasis en este último, en el reconocimiento. Se mencionaba que los mejores maestros motivaban a esforzarnos desde el entusiasmo, contagiándonos con interés, con motivación. Y esto es algo que me puse a pensar por un momento y es cierto, muchas veces ni siquiera tal vez le damos la importancia o no nos detenemos a pensarlo o a verlo de esta forma, pero muchos maestros que yo recuerdo con mucho agrado o que tengo muy buenos recuerdos de ellos, me motivaron a mejorar, a esforzarme. Y muchos de ellos eran maestros que podríamos considerar estrictos. Sin embargo, la forma en cómo ellos lo hacían, en cómo ellos se esforzaban por ayudarme a mejorar, realmente me terminó motivando y me terminó terminaron convenciéndome de que realmente sí podía y que era lo mejor para mí. En esto es muy importante y juega un papel muy importante el reconocimiento, porque el reconocimiento es el que aviva ese interés por aprender, por mejorar, por crecer, por desarrollarse. Esto impulsa a las personas a seguir adelante. Los equipos de alto rendimiento se basan en el respeto mutuo, la admiración y el aprendizaje por imitación y el afecto entre sus miembros. Cuando hablamos de aprendizaje por imitación, viene relacionado junto con la admiración, porque yo admiro mucho a mi compañero, yo digo, pucha, o yo digo, estas son acciones que yo puedo imitar, que yo puedo aprender de esta persona. De igual manera es muy importante pues que haya cierto afecto. Cuando hablamos de afecto nos referimos a ciertos valores como la comprensión, la solidaridad entre los compañeros de equipo. El amor influye en el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo de quienes nos rodean. Si nosotros somos una persona llena de amor, bondadosa, eh, una persona bondadosa, amable, gentil, entonces esto pues puede ser de mucha motivación para nuestro equipo. Por ello, es esencial conservar esos valores y principios que fortalecen las buenas relaciones, ya que pues nos hace más amables y nos permite mostrar afecto, generando confianza y motivación en los demás. Y aquí hay otra palabra muy clave que es la confianza.
Muchas veces entre los equipos es bueno, es importante tener confianza porque que a la gente se sienta cómoda compartiendo cosas que no les que tal vez no les parecen, que se sientan cómodas compartiendo si hay algo que les molesta, se les dificulta o lo que sea. Y esto también forma parte, o esto es algo también muy importante dentro de los equipos de alto rendimiento. Hay una teoría o se habla un poco, ¿verdad?, sobre la economía de caricias, de las caricias. La economía de las caricias, ahora vamos a hablar de las caricias como no solamente pues de ese acto físico como abrazos o tomarse de las manos, sino pues ya vamos a hablar, o cuando hablemos de caricias en este contexto vamos a imaginarnos un poco más en el mismo sentido que con la mirada, en acciones positivas, en acciones que demuestren buenos principios, valores y que puedan tener un impacto positivo en las otras personas. El ser humano necesita recibir caricias. Estas son entendidas como unidades de reconocimiento, ¿verdad? No solo físicas, sino también eso incluye gestos, miradas, palabras que nos hagan sentir bien. Todos deseamos caricias positivas y esto es algo pues que por naturaleza el ser humano pues lo quiere, caricias positivas, reconocimiento, palabras bonitas, eh, eh, palabras de ánimo. Cuando no las obtenemos es donde viene un pequeño problema. Pueden activarse ciertos mecanismos que nos hagan buscar caricias negativas, porque ya en este punto, cuando hay una falta de caricia positiva, el ser humano, se mencionaba que el ser humano pues puede llegar a tener o puede llegar a buscar caricias, no importa si son positivas o negativas. Y aquí se explicaba que por eso hay muchas veces, por eso muchas veces vamos a encontrar personas que tal vez les gusta o tal vez buscan provocar, generar situaciones difíciles, situaciones incómodas o les gusta generar o ocasionar problemas porque quieren recibir caricias, ya sean negativas o positivas. Y una vez más, ¿verdad? Sé que eso puede sonar un poquito contradictorio o confuso, pero entendamos caricias como una acción. A menudo las personas pueden llegar a sentir vergüenza de pedir afecto, ya sea pedir un abrazo, tomarse la mano o dar o incluso pedir palabras de ánimo. Y eso es algo que puede llegar a suceder mucho. Aquí en esta sesión de Q&A se mencionaba un estudio en el que habla que esto pasa principalmente con los hombres, ya que pues por naturaleza muchas veces o por tradición, mejor dicho, muchas veces los hombres han sido como formados o influenciados por la idea de tenemos que ser fuertes, no necesitamos esto. Y es una idea errónea porque todo mundo necesita caricias positivas. Al final es parte de la motivación que nos ayuda a seguir adelante. Por otro lado, las mujeres tienen una mejor inteligencia emocional que los hombres y esto pues les facilita el reconocer y buscar caricias positivas. Entonces, aquí es muy importante que analicemos esto porque hay que hacer énfasis, ¿verdad? En que no, hay que hacer énfasis en que tenemos que dejar estigmas, tenemos que dejar paradigmas atrás, a un lado, tenemos que dejar esas ideologías o esas maneras de pensar de no, los hombres no pueden hacer esto, lo otro. Todos somos humanos, todos necesitamos caricias positivas, como se mencionaba aquí, y sobre todo, pues porque como decía hace unos minutos, estas caricias positivas terminan siendo como un combustible, terminan funcionando de bastante motivación para las personas. Vamos a concluir con el análisis de este conversatorio, de este Q&A, ¿verdad? Haciendo énfasis una vez más, perdón, en la importancia de ser personas educadas. Muchas veces un poco de educación y comprensión es todo lo que se necesita para mejorar el día de las personas, para transformar a otras personas, especialmente si somos líderes, ya sea en nuestra comunidad, ya sea en nuestro trabajo o donde sea que sea. Es importante para que nosotros, es importante para que nosotros podamos transformar de una manera positiva a las personas. Si esto lo llevamos al ámbito laboral, podemos ver que muchas veces en puestos de liderazgo hay personas que no tienen empatía, que están llenas de arrogancia, sienten que por tener una buena preparación y habilidades,
no necesitan desarrollar otras habilidades blandas, no necesitan desarrollar sus modales, su educación. Y esto es una idea, un enfoque erróneo, ya que esto dificulta el poder trabajar como equipo. En el ámbito profesional, ¿verdad? Hablando de un equipo de trabajo, esto pues mata la motivación de los integrantes del equipo, perjudica la confianza porque las personas piensan o sienten que están constantemente, que pueden estar constantemente con el ojo encima o bajo la lupa y no pueden cometer errores, tienen que saber todo, todo tiene que salir perfecto y esto genera mayores niveles de estrés, inconformidad y pues a la larga afecta el rendimiento de equipo. En mi experiencia personal como supervisor, yo soy una persona que soy bastante dirigida o guiada por los datos, por la información. Me gusta basarme bastante en reportería. Sin embargo, es importante entender que no todos son números. A pesar de que los números son un muy buen indicativo para medir rendimiento, no todo es números y muchas veces es importante conocer el, el contexto o la historia detrás de esos números. Sobre todo si nosotros trabajamos con personas. El ser humano no es una máquina. Y en el ser humano no se le puede medir, o un ser humano, una persona, no es únicamente rendimiento, performance, KPIs, va más allá de eso. Entonces es importante que, que los líderes podamos ser capaces de reconocer la importancia de tener educación, de ser personas bondadosas, de ser personas amables, compasivas, ser solidarios con nuestro equipo de trabajo, porque esto mejora bastante la manera en cómo nuestro equipo de trabajo se puede llegar a sentir, mejora bastante la motivación, mejora bastante la comunicación y a la larga esto se termina traduciendo en una mejora del rendimiento, que al final es lo que muchas veces o es lo que más importa por así decirlo, en el mundo laboral poder presentar buenos resultados. Es lo que todo mundo quiere. Entonces, es muy importante que saber entender, ¿verdad? Es muy importante que tengamos siempre en mente ser personas educadas, poner en práctica nuestros valores, principios y modales para con las demás personas, porque esto puede generar un impacto muy positivo que puede llegar a transformar personas, que incluso personas que pueden estar teniendo muchos problemas para, siguiendo en el ámbito laboral, pueden estar teniendo problemas para poder dar resultados positivos. Nuestras acciones, nuestras miradas pueden transformar de una manera positiva a todas esas personas. Muchas gracias y feliz tarde.